Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy prepárense porque tenemos una bomba, una notición que sinceramente nadie, absolutamente nadie, esperaba. ¿Están listos? Porque lo que les vamos a contar hoy va a revolucionar el mundo Can Yaman y Demet Özdemir, así que abróchense los cinturones. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida y les invito a que se suscriban. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, con las últimas noticias, chismecitos y análisis de sus series y actores favoritos. Únanse a esta gran familia. Hoy el tema central, el bombazo que nos tiene a todos en vilo, es nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no se trata de cualquier noticia sobre ellos. No, no, no. Esto es mucho más grande. Hablamos de una posible continuación de Erkenzikuz programada, atención, para el 26 de marzo de 2025. Sí, lo han oído bien. Después de años de rumores, de especulaciones, de anhelos por parte de los fans, parece que hay luz al final del túnel. Pero, ojo, esto no es una confirmación oficial, es lo que vamos a analizar y a desentrañar juntos en este vídeo. Vamos a repasar todas las pistas, todas las señales, todos los indicios que apuntan a que este sueño, esta fantasía, pueda hacerse realidad. Primero vamos a hablar del contexto. Recordemos el furor que causó Erkenzikuz. Una serie que traspasó fronteras, que enamoró a millones de personas en todo el mundo gracias a la química innegable entre Can y Demet, a la historia fresca, divertida y romántica, y a la belleza de sus paisajes. Candivit y Sanem se convirtieron en nombres familiares en muchos hogares, y la serie se convirtió en un fenómeno global. La historia de un amor tan libre como el vuelo de un ave temprana, un amor que floreció en medio de la publicidad, los malentendidos y los sacrificios, caló hondo en el corazón de millones. No era solo la trama, sino la forma en que Can y Demet le daban vida, la naturalidad con la que interactuaban, la mirada que lo decía todo. Después del final de Erkenzikuz, tanto Can como Demet siguieron sus caminos profesionales por separado, cosechando éxitos individuales. Can se aventuró en proyectos internacionales, protagonizando series en Italia y otros países. Demet, por su parte, continuó triunfando en Turquía con diferentes roles y demostrando su versatilidad como actriz. Can se convirtió en un ícono global, un actor buscado por su carisma y su capacidad para conectar con el público. Demet, por otro lado, se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía, capaz de interpretar personajes complejos y emotivos. Pero a pesar de sus carreras individuales, la sombra de Erkenzikuz siempre les persiguió. Los fans nunca olvidaron la magia que crearon juntos y constantemente clamaban por una segunda temporada, por una reunión, por algo que les permitiera volver a disfrutar de esa conexión tan especial. La petición era constante, inundando las redes sociales con hashtags como #Erkenzikuz 2, #Can Demet Reunión, #Queremos verlos juntos otra vez. La nostalgia era palpable, el recuerdo de aquellos momentos mágicos que compartieron Can y Demet en la pantalla era imborrable. Y aquí es donde entra en juego el 26 de marzo de 2025. ¿De dónde sale esta fecha? Pues bien, esta fecha ha empezado a circular en diferentes foros de fans, en redes sociales, incluso en algunos medios de comunicación especializados en el mundo del entretenimiento turco. No hay una fuente oficial que lo confirme, repito, pero la insistencia y la coincidencia de esta fecha en diferentes lugares nos hace pensar que algo hay detrás. Es una fecha que ha surgido de la nada, como un susurro en el viento, pero que ha resonado con fuerza en la comunidad de fans. Se ha propagado como la pólvora, alimentando la esperanza y la ilusión de un reencuentro. ¿Qué podría significar esta fecha? Varias teorías circulan. La primera, y la más emocionante para los fans, es que se trate de la fecha de estreno de una continuación de Erkenzikuz. No necesariamente una segunda temporada al uso, sino quizás una miniserie, una película, un especial, algo que retome la historia de Can y Sanem años después. Imaginen volver a ver a Can y Sanem, años después, con una vida construida juntos, quizás con hijos, enfrentando nuevos desafíos, pero manteniendo intacta esa chispa, esa conexión que los une. Sería un regalo para los fans, una oportunidad de revivir la magia de Erkenzikuz con una nueva perspectiva. Otra teoría un poco más realista es que se trate de la fecha de inicio de rodaje de un nuevo proyecto que una a Can y a Demet.
No necesariamente una continuación de Erkénthicus, sino una nueva serie, una nueva historia, pero protagonizada por ellos dos. Esta opción, aunque menos emocionante para algunos, también sería una gran noticia, ya que significaría volver a verlos juntos en pantalla. Nuevo proyecto les permitiría explorar nuevas facetas de su talento, interpretar personajes diferentes y crear una nueva historia que cautive al público. Pero, ¿qué pistas tenemos para apoyar estas teorías? Pues bien, aunque no hay confirmaciones oficiales, sí que hay algunos indicios que nos hacen ser optimistas. En primer lugar, tanto Khan como Demet han expresado en varias ocasiones su cariño por Erkénthicus y por los personajes que interpretaron. Han reconocido el impacto que la serie tuvo en sus carreras y en sus vidas, y han mostrado su agradecimiento a los fans por el apoyo constante. En entrevistas en redes sociales, en encuentros con fans, siempre han tenido palabras de cariño para Erkénthicus, recordando los momentos felices que vivieron durante el rodaje y agradeciendo el apoyo incondicional de los fans. Además, en los últimos meses ha habido un aumento en la frecuencia con la que Khan y Demet son preguntados por la posibilidad de volver a trabajar juntos. Y aunque siempre han sido cautelosos en sus respuestas, nunca han descartado la idea por completo. De hecho, en algunas ocasiones han dejado entrever que estarían abiertos a la posibilidad, siempre y cuando el proyecto fuera el adecuado. Sus respuestas han sido ambiguas, dejando la puerta abierta a la esperanza, alimentando la ilusión de los fans. Han hablado de la importancia de la historia, de la necesidad de que el proyecto sea especial, de la importancia de la química entre los actores. Otro indicio que nos hace ser optimistas es el hecho de que en los últimos años hemos visto el regreso de muchas series y películas que creíamos olvidadas. El revival está de moda, y muchas productoras están apostando por rescatar historias y personajes que tuvieron éxito en el pasado. Erkénthicus encaja perfectamente en este perfil, ya que fue una serie que generó un gran impacto y que sigue teniendo una base de fans muy fiel. Series como Friends, Sex and the City, Gossip Girl han regresado con nuevas temporadas o secuelas, demostrando que el público tiene ganas de revivir historias que marcaron una época. Además, hay que tener en cuenta el factor económico. Una continuación de Erkénthicus o un nuevo proyecto protagonizado por Khan y Demet sería un éxito asegurado. Las productoras lo saben, y es probable que estén considerando seriamente la posibilidad de invertir en un proyecto de este tipo. El fenómeno Erkénthicus generó millones de dólares en ingresos, gracias a la venta de derechos de emisión, la publicidad y el merchandising. Una continuación o un nuevo proyecto protagonizado por Khan y Demet sería una inversión segura para cualquier productora. Pero también hay que ser realistas y tener en cuenta los obstáculos. En primer lugar, tanto Khan como Demet tienen agendas muy apretadas. Ambos están trabajando en diferentes proyectos, y encontrar un hueco en sus agendas para grabar una serie o una película juntos no sería tarea fácil. Khan está trabajando en proyectos internacionales, rodando en diferentes países, mientras que Demet está concentrada en su carrera en Turquía. Coordinar sus agendas sería un desafío logístico importante. Además, hay que tener en cuenta el factor creativo. Para que una continuación de Erkénthicus o un nuevo proyecto protagonizado por Khan y Demet funcione, es fundamental que la historia sea buena, que los personajes estén bien desarrollados y que la química entre los actores siga siendo la misma. Encontrar un guión que cumpla con todos estos requisitos no es fácil. La historia tiene que ser original, fresca y atractiva, los personajes tienen que evolucionar y la química entre Khan y Demet tiene que seguir siendo palpable. Y por último hay que tener en cuenta la presión de los fans. Las expectativas son muy altas y cualquier proyecto que una a Khan y a Demet tendrá que estar a la altura de las expectativas. Si el proyecto no cumple con las expectativas, la decepción de los fans podría ser muy grande. Los fans han creado un mundo alrededor de Erkénthicus, han idealizado a Khan y Sanem, y cualquier proyecto que no cumpla con sus expectativas podría generar una reacción negativa. A pesar de estos obstáculos, seguimos siendo optimistas. Creemos que hay razones para pensar que el 26 de marzo de 2025 podría ser una fecha importante para los fans de Can Yaman y de Demet Özdemir. Quizás se trate del anuncio de una continuación de Erkénthicus, quizás se trate del anuncio de un nuevo proyecto protagonizado por ellos dos, o quizás se trate de otra cosa completamente diferente. Pero sea lo que sea, estamos seguros de que será una noticia que dará mucho que hablar. Profundicemos un poco más en las posibilidades. Si se tratara de una continuación de Erkénthicus, ¿qué tipo de historia nos gustaría ver?
Personalmente creo que sería interesante explorar la vida de Can y Sanemaños después de su matrimonio. Ver cómo han evolucionado sus personajes, cómo han enfrentado los desafíos de la vida en pareja, cómo han construido su familia. Sería una oportunidad de mostrar una faceta más madura y realista de su relación, sin perder la chispa y la magia que los caracteriza. Si por el contrario se tratara de un nuevo proyecto, ¿qué tipo de historia sería la ideal para Can y Demet? Creo que les sentaría bien un drama romántico con toques de comedia, algo que les permita explotar su química y su talento para la interpretación. Un proyecto que les permita mostrar una faceta diferente de su personalidad, interpretar personajes complejos y emocionales. Un thriller romántico, una comedia de enredos, un drama histórico, las posibilidades son infinitas. Pero más allá del tipo de historia, lo fundamental es que el proyecto esté bien escrito, que los personajes estén bien desarrollados y que la dirección sea impecable. Es fundamental que se cuente con un equipo de profesionales de primer nivel que sean capaces de sacar el máximo partido al talento de Can y Demet. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a estar siguiendo de cerca todas las novedades sobre este tema. Les mantendremos informados de cualquier noticia o rumor que surja en los próximos meses. Y por supuesto les invitamos a que compartan sus opiniones y teorías en los comentarios. ¿Qué creen que va a pasar el 26 de marzo de 2025? ¿Les gustaría ver una continuación de Erkencicus? ¿O prefieren un nuevo proyecto protagonizado por Can y Demet? Queremos saber su opinión. En resumen, hoy les hemos traído una noticia bomba, la posible continuación de Erkencicus o un nuevo proyecto de Can Yaman y Demet Özdemir, con una fecha en el horizonte, el 26 de marzo de 2025. Hemos analizado las pistas, las teorías y los obstáculos, y hemos compartido con ustedes nuestro optimismo. Ahora, la pelota está en su tejado. Y nosotros como fans incondicionales, estaremos aquí, esperando con ansias el desenlace de esta historia. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Esperamos que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No olviden activar la campanita, porque las notificaciones serán clave para no perderse ni un solo detalle de esta apasionante saga. Y por supuesto, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que veremos a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Queremos leer sus opiniones. Queremos saber qué piensan, qué sueñan, qué esperan de este posible reencuentro. Queremos crear una comunidad de fans unida por la pasión por Can y Demet, un espacio donde podamos compartir nuestras ideas, nuestras emociones y nuestras esperanzas. Y por último, un pequeño favor. Si les ha gustado el vídeo, denle un buen like, compártanlo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de que sigamos trayéndoles contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás el 26 de marzo de 2025 sea el día en que nuestros sueños se hagan realidad. Hasta la próxima.